actividades que deban, quedaron si debiendo materias, quedaron ¿cierto? debiendo materias, ¿cierto? Y nada, eso Y sería nada, antes de eso, iniciar. eso sería antes de iniciar. Nuevamente, entonces ya tuvimos los Nuevamente, otros entonces ya 5 tuvimos minutos los otros cinco de minutos pausa por de pausa mi clase por de inglés. la clase de inglés. Entonces, Entonces, lo mismo que digo todas las lo mismo clases, que digo todas las clases, video recuerden que si el video llegara a problema, presentar ustedes algún tienen el problema, video ustedes tienen el en sus video plataformas. en sus plataformas, ¿listo? Entonces, bienvenidos Entonces, y bueno, iniciamos con bienvenidos y bueno, tema iniciamos con 4, tema microorganismos 4, protistas, ¿no? Recuerden que microorganismos ya vimos protistas, ¿no? todos Recuerden los que ya reinos, vimos entonces todos los estamos reinos, como entonces ya estamos profundizando más como en ya protistas. profundizando más Y en clase protistas 5 va a y ser clase 5 va a hongos, ser ¿listo? Entonces, hongos, ¿listo? Entonces, iniciamos. Ah, bueno, entonces iniciamos. ahí lo Ah, dejé bueno, cargando, entonces entonces vamos a ver ahí lo si dejé cargando, entonces vamos a se ver mira si bien. se mira bien. Hola a todos, hoy les vamos a presentar la lección 14 de biología, los organismos o microorganismos protistas. Para ello vamos a identificar que se caracterizan porque presentan células eucariotas o células desarrolladas. Recordemos que esto quiere decir que presentan un núcleo y que en este está presente el material genético. Para ello vamos a identificar su clasificación y cómo están relacionadas en nuestro entorno. Lo veremos a continuación. Recordemos las características de los protozoos. En ellos identificamos que son organismos unicelulares. También por otra parte son heterótrofos. Recordemos que cuando hablamos de heterótrofos quiere decir que requieren de otros seres vivos para llevar a cabo su alimento. Se encuentran en hábitats acuáticos y húmedos. Es importante identificar que estos protozoos presentan como tal células eucariota y que por este mismo motivo son capaces de vivir también en agrupaciones o en colmenas que identificamos. Algunos pueden ser muy beneficiosos para el desarrollo de otros seres vivos, pero obviamente otros pueden ser perjudiciales ya que pueden afectar a la salud de las personas o de cualquier otro animal cuando lo invade. Tenemos la clasificación de los protozoos. Los flagelados identificamos en este caso, como observamos, tienen una cola alargada, lo cual les permite el movimiento. Tenemos los ciliados. En ellos observamos que tienen vellosidades que van a permitir también el movimiento para poderse desplazar de un lugar a otro y obtener su alimento o todo lo que requieran. Los rizópodos, en este caso observamos que presenta flagelos pequeños en los cuales en una sola parte del extremo que permiten dar este movimiento. Los esporozoos, aquí observamos que presentan un flagelo alargado que también permite pues estar desplazándose. Tenemos los misomicetos, en ellos también identificamos que sus características están muy dadas a ser protozoos, pero también los relacionan en la parte del reino fungi. Tienen algunas características que también los relacionan en este reino. Las características de las algas. En ellas presentan cloroplastos. Esto quiere decir que realizan proceso de fotosíntesis. En primera medida, recordemos que cuando realizan proceso de fotosíntesis, realizan su propio alimento. Por esta razón, una parte de ellas son autótrofas, porque obtienen de sí mismas su propio alimento. Presentan pared celular. Esto es muy característico en el reino vegetal, pero en esta forma identificamos que las algas también tienen pared celular. Son o pueden ser unicelulares o también vivir en colonias o también por otra parte pluricelulares. Las podemos ver en forma alargada en la cual hay gran agrupación de células. Aquí vamos a identificar clasificación de las algas. En ellas observamos las algas verdes, muy características, presentan fotosíntesis y también están en el mar. Tenemos las algas rojas,
vemos de coloración rojo, lo cual quiere decir que su variedad también principalmente está dada en hábitats acuáticos. Y tenemos por último las algas pardas. Esta coloración, algo pardo, nos indica que también realizan procesos de fotosíntesis. De igual forma son alimento de gran variedad de otros seres vivos que necesitan de ellas. Esto ha sido todo por hoy, gracias y nos vemos en la próxima lección. Listo, entonces pasamos. Bueno, entonces, microorganismos protistas. Microorganismos protistas. Los microorganismos El objetivo de la clase de hoy es describir a los microorganismos protistas, teniendo en cuenta sus características físicas y biológicas para relacionarlas con su importancia en los ecosistemas. Entonces, recordemos, habían protistas tanto positivos, ¿cierto?, que nos benefician, o negativos que nos perjudicaban, que podían causar enfermedades. Otros positivos, otros que nos beneficiaban, por ejemplo, las algas, ¿no?, que hacen la fotosíntesis en el mar, ¿cierto? Bueno, hasta ahí. Entonces, Y bueno, el hasta ahí. protista tiene 3 subclasificaciones. Entonces, protozoo, euglenozo o o arqueozoo, ¿no? Entonces, cada cada subgrupo tiene unas características distintas. Entonces, protozoo básicamente va a significar lo más cercano. O sea, ya sabemos que protista es básicamente esa división, o sea, que no son ni plantas ni animales ni hongos, son básicamente la transición precisamente entre esos tres reinos, plantas, y hongos. Entonces, hay animales y ciertos Entonces, subreinos hay ciertos subreinos que van a tener afinidades hongos, ¿listo? hacia animales, Por ejemplo, plantas, el hongos, protozoo va a ¿listo? tener afinidad Por hacia los ejemplo, el animales, ¿no? protozoo va a tener Entonces, afinidad si hacia los animales, ¿no? ustedes Entonces, buscan si los, ustedes digamos, las buscan funciones o la digamos, importancia, las o qué es lo que funciones o la hacen importancia, estos o qué es lo que hacen ejemplos, la estos ameba, el ejemplos, la plasmodium, ameba, la el plasmodium y la son entamoeba, básicamente son básicamente microorganismos microorganismos que heterótrofos, es que decir, son se nutren heterótrofos, es decir, se nutren pues, de materia externa, ¿no? De pues otros materia organismos. externa, ¿no?, de otros organismos. Entonces, pues lo más cercano a los Entonces, pues animales, lo ¿no? más cercano a los Y animales, ¿no? pues, Y pues ustedes si buscan también van ustedes a si encontrar que buscan son también van a encontrar que son perjudiciales, ¿no? Que causan perjudiciales, enfermedades ¿no?, que causan y que enfermedades pueden ser también y que parásitos, pueden ser también ¿vale? parásitos, Listo, ¿vale? seguimos con los Listo, seguimos con euglenozoa, los que euglenozoa, tienen que mitocondria y tienen además mitocondria y cloroplasto. además Cloroplasto, ¿quiénes cloroplasto. más tienen? Cloroplasto, Pues ¿quiénes las más plantas, tienen? ¿no? Que Pues nos las hablaban plantas, ¿no?, que de nos hablaban de microalgas, como por ejemplo microalgas, como por ejemplo espirogira o la espirogira eulena, o que la eulena, también que también pues hace la pues hace fotosíntesis, la por eso es que fotosíntesis, tienen los por eso es que cloroplastos. tienen los cloroplastos. En cuanto arcazoo, En pues cuanto tenemos precisamente esa transición. arcazoo, pues La tenemos precisamente esa transición, la arcamobea y la arcamobea y la metanomorfa, ¿sí? Que ya vamos a ver metanomorfa, exactamente ¿sí? la función, Que pero ya sería también vamos una a ver transición entre exactamente la plantas función, y pero animales. sería Ok, también una pueden transición entre plantas y ser animales, ¿sí? Como que autótrofos o pueden, heterótrofos. digamos, ser Bueno, autótrofos en o la foto que heterótrofos, estamos ¿vale? viendo, un Bueno, en protisto, la por foto que ejemplo, ¿no? estamos Que viendo, la un mayoría o la protisto, ejemplo, ¿no?, generalidad que de los la protistas mayoría o van la a tener las partes, generalidad pero no de esa partes, forma. pero no Estamos viendo como tal pues a una de esa ameba forma. y Estamos viendo pues como nos tal están mostrando que a todos van una a tener, ameba o por lo general los y protistas pues van nos a están tener mostrando, la entonces vacuola todos van a tener, digestiva, o por lo ¿cierto? general los Que va a ser protistos van pues a tener la vacuola donde digestiva, van a, ¿cierto? o sea, Que va donde a van ser a pues procesar por donde o sea, donde van a los procesar nutrientes lo que que, ingresan, digamos, los nutrientes que vacuola ingresen, contráctil, ¿cierto? Para vacuola el contráctil, ¿cierto?, para el el movimiento, el micronúcleo, bueno, micronúcleo, todos esos bueno, núcleos, todos esos núcleos, las vacuolas, las lo que les vacuolas, digo, lo que les digo, también para el bueno, movimiento y movimiento para y para intercambiar intercambiar líquidos líquidos también, también, ¿cierto? ¿cierto? Acá nos hablan de Acá nos una hablan de laringe, una pues laringe, entonces relaciona por dónde relaciona va por a dónde va a ingresarle el ingresarle el alimento, alimento, citosoma, citosoma, que que básicamente va a ser el medios, medio, ¿cierto? O sería sea, como sería como un un sinónimo, se puede decir que es un sinónimo de sinónimo de citoplasma. citoplasma. También los cilios, También los que son esos cilios, pelitos o esas que son vellosidades esos por pelitos o las esas vellosidades cuales por las cuales este protisto este se va a protisto se movilizar va a por las movilizar superficies, por que eso las también lo superficies, habíamos que eso visto también lo habíamos visto en en el la anterior anterior, clase, clase 3. ¿Listo? en la
Entonces, leamos lo que nos dice Anterior la clase, diapositiva. clase Los seres 3. eucariotas Eucariotas unicelulares se caracterizan por vivir aislados unicelulares en se colonias, caracterizan por por ejemplo, vivir colonias de las microalgas. Aislados puede ser esta eugulena que estamos viendo. Pueden ser heterótrofos, autótrofos, ¿cierto? aislados, Pueden reproducirse de heterótrofos, manera autótrofos, ¿cierto? mitótica, es Pueden decir, reproducirse de asexual manera o por mitótica, bipartición o es gemación, decir, ¿cierto? asexual o Ya por vimos que era la bipartición o bipartición, que gemación, ¿cierto? básicamente Ya vimos que era la esta bipartición, que célula o este básicamente organismo va a esta célula empezar o este a, organismo bueno, el va a núcleo primero se empezar divide en a, dos, pero también esa bueno, el núcleo membrana primero se divide en solita, dos, sin pero necesidad, también esa digamos, de membrana una hembra o de solita, un sin macho, él necesidad, solo, sí, digamos, de una todo hembra o de un organismo macho, o el individuo solo, el se va a solo ir organismo cortando su misma membrana. Y así van a producir, digamos, dos células. Y esas dos células a la vez se un pueden solo producir individuo van a otras dos producir, células. digamos, dos células y Lo esas dos mismo que células a la vez se la pueden gemación producir otras dos consiste células. en que Lo tenemos un mismo que orgánico del la gemación individuo consiste y en se que empieza a tenemos formar un acá, organismo del digamos, individuo y se empieza a formar un acá, cúmulo, digamos, ¿cierto? un Pues, cúmulo, ¿cierto? y se Acá un empezaría, turupe, pues, digamos, a y partir se de ahí a empezaría, desarrollar digamos, a otro partir de ahí individuo. a Esto es desarrollar parecido a lo otro de individuo. O sea, bipartición, sería pero parecido a lo ya de no bipartición, directamente pero ya no saldría directamente saldría partes iguales, dividido en sino que partes a iguales, partir sino que a de partir una de gema o, digamos, una una gema o, yema, digamos, una se yema, empezaría a se agrandar, empezaría cuando a esté lo agrandar y suficientemente ya cuando grande esté se lo suficientemente separaría grande se de la separaría célula o del de la individuo célula original. o del individuo ¿Listo? original. ¿Listo? Sinónimo de Sinónimo pluripartición. de pluripartición. Listo. Contienen Listo. organelos Contienen específicos organelos según su específicos hábitat. En el según caso de su los hábitat. acuáticos En el caso presentarán de los grandes vacuolas, que acuáticos las vacuolas, presentarán al grandes igual que en vacuolas, que las plantas, vacuolas, al igual que en será o su plantas, función es será o acumular su agua. función es acumular agua. ¿Listo? Intercambiarán las sustancias. Intercambiarán las Autótrofos sustancias. Y si presentarán son los autótrofos, cloroplastos, como por presentarán los ejemplo en las algas, cloroplastos, como por microalgas, ejemplo en las algas o para poder microalgas, llevar a cabo para sus poder procesos llevar a de cabo sus fotosíntesis, pero pues procesos ya a un de nivel fotosíntesis, individuo, pero ¿no? pues ya a un nivel Que no individuo, sería la ¿no? misma Que no, capacidad, pues no sería pero la pues misma sí capacidad, pero seguiría pues siendo sí su seguiría siendo fotosíntesis. su fotosíntesis. Poseen estructuras como los Poseen flagelos o los estructuras como cilios, los el flagelos o flagelo los ya cilios, era ¿cierto? El la flagelo cola ya larga era que la parece cola un larga látigo, que o parecía un los cilios que látigo, o parecen los cilios que parecían micropelitos micropelitos en el individuo. en el individuo. ¿Listo? Seguimos. Entonces, los Seguimos. protistos se dividen en tres subreinos: protozoo, Los euglenozoo y protistos se dividen en actinozoo. tres subreinos: Entonces, protozoo, protozoo euglenozoo son y los organismos actinozoo. que Entonces, presentan protozoos mitocondrias. son los Nosotros, organismos que presentan como mitocondrias. humanos, también Nosotros, tenemos como mitocondrias, que es humanos, también tenemos donde mitocondrias, que básicamente es se va a procesar la donde energía, básicamente se va a pero esto es procesar básicamente también característica de protozoo, ¿no? característica Que es donde básicamente es la central energética de la célula, de la donde célula, donde se se solicita la solicita energía la y se energía va y se va a, a, a a porcionar porcionar para todas las células. O sea, cada célula pues, tiene para sus todas las células. mitocondrias. Cada célula Pueden tiene tener sus una o mitocondrias varias, y dependiendo. pueden tener Por ejemplo, una o varias, una dependiendo. célula Por ejemplo, muscular puede una célula tener muscular más de tres puede tener mitocondrias. más de tres Listo, pero mitocondrias. carecen de organelos Listo, pero carecen de fotosintéticos organelos pigmentados. fotosintéticos Entre ellos tenemos pigmentados. la Entre ellos ameba, ¿cierto? tenemos Que era la la primera que ameba, hablábamos, ¿cierto? que Que era está la en el primera ejemplo que del hablábamos, que mapa. está en el La ejemplo del entanomeba mapa. itólica, el La paramecium entanomeba cautadum itólica, y el Plasmodium paramecium vitreas. La cautadum y el espirilina plasmodium también vitreas. La vivaria, espirilina también vivaria, que pues son los que que estamos viendo, pues algunos de los que son estamos viendo. los que estamos viendo, algunos de los que estamos Muchos viendo. de estos protozoos hacen Muchos parte de de estos nuestro protozoos hacen cuerpo y se parte de alimentan nuestro de las cuerpo y se sustancias que alimentan de circulan las de él. sustancias que Ejemplo, circulan de él. sangre, Ejemplo, ejemplo, grasas, sangre, ejemplo, grasas, ejemplo, músculo también se puede ejemplo, alimentar. músculo, también se pueden alimentar Algunos de producen carne. enfermedades como la Algunos producen enfermedades amebiasis, como la producida por la ameba, amebiasis, un producida parásito por que es la ameba, un intestinal, parásito que es y intestinal, también puede producir el y también puede producir paludismo, el que también es producida por paludismo, el que también es plasmodium, un producida por el protozoo que plasmodium, un parasita los protozoo que glóbulos rojos, parasita los se los glóbulos come, rojos, se los come, básicamente. básicamente. ¿Listo? ¿Listo? Seguimos. Seguimos. Siguiente subreino, Siguiente euglenozoa, ¿no? subreino, Entonces acá ya vemos euglenozoa, que ya ¿no? tienen Entonces acá ya vemos colores, que ya como tienen amarillo, colores acá como ya amarillo, como más acá pardo o ya café, y aquí más ya más pardo verde. o café, y Poseen aquí ya más mitocondrias verde. y Poseen cloroplastos, por lo que son mitocondrias y fotosintéticos cloroplastos, y por lo se que son caracterizan fotosintéticos y por se ser parecidos a las caracterizan plantas. Ya por dijimos que ser es parecidos un a las grupo que plantas. es Ya la dijimos que esto transición. es un grupo que es la Entre ellos transición. tenemos las Entre ellos euglenales tenemos los viridis, las euglenales espirogiras, las viridis, las diatomeas, los pirogiras, las dinoflagelados, diatomeas, que los es básicamente dinoflagelados, lo que estamos que es viendo. básicamente lo que Las estamos viendo, ¿no? euglenas, las Las pirogiras, ¿no? Que euglenas, ya las vimos pirogiras, ¿no? qué Que ya forma vimos tenían qué forma tenían un espirilo, o que sea, sería un espirilo que sería derivado de eh, ese nombre, derivado de ese espirogira, nombre, derivado espirogira, de espirilo derivado de y también espirilo monolífero, ¿no? y también monolífero, ¿no? Precisamente se refiere a que está solo. Precisamente se refiere a que está
sola. Bueno. Bueno.
Simplemente estamos conociendo. Simplemente estamos conociéndolos, ¿no? Listo. El tercer subreino Listo. El tercer son, subreino miremos son, si alguien me ha escrito algo. miremos si No, alguien ha nadie ha escrito escrito algo. nada, listo. No, nadie ha escrito nada, listo. Entonces, Continuemos. Entonces, los arqueozoos los arqueozoos son protozoos que son no protozoos presentan que no mitocondrias, por presentan lo tanto, mitocondrias, su por forma de lo tanto, respiración su es forma de anaerobia, respiración es es decir, que no anaerobia, es requiere decir, que no oxígeno para requiere producir oxígeno su para energía. producir su Entre energía. ellos tenemos la Entre ellos tenemos la arquemovea, arquemovea, la la metamonoa y metamonoda la y la parabacilia y parabacilia y microsporidia. Entonces, microsporidia. Entonces, son son o pueden haber sido o los pueden haber primeros sido tipos los de primeros protistas, ¿no? tipos de Porque no protistas, tenían ¿no? ni Porque no mitocondria. tenían ni Es mitocondria. decir, Es decir, hasta las bacterias pueden tener Entonces, mitocondria, ¿no? estos Entonces, fueron estos los fueron primeros los primeros microorganismos, microorganismos, básicamente, de los básicamente, protistas, ¿no? A partir de los cuales se de los fueron ya protistas, ¿no? A partir especializando de los cuales dependiendo se si fueron estaba, ya por ejemplo, especializando dependiendo si estaba, por ejemplo, cerca al sol, ¿no? Pues cerca al sol, tenía que ¿no? hacer Pues que fotosíntesis, tenían que hacer o se accedían fotosíntesis a un o se huésped accedían a para un alimentarse huésped de él, ¿no? para alimentarse de él, ¿no? Entonces, el Entonces, Plasmodium, el plasmodium, bueno, sería un tipo bueno, sería un de tipo protisto, nos de protisto, causaría nos una causaría enfermedad, es una enfermedad, es parásito, y parásito, es y es básicamente el microorganismo que básicamente el causa la malaria, microorganismo que causa que la la malaria, malaria como que tal la la malaria transmite el como tal mosquito, la transmite el mosquito, pero pero no es, no es, esto o no es sea, la el enfermedad, mosquito no es simplemente la la enfermedad, simplemente transmite, la pero la transmite, enfermedad entonces pero la sería el enfermedad entonces plasmodium, sería el ese plasmodium, protisto que se ese llama protisto que se plasmodium. llama plasmodium. Pues lo porta y lo Lo transmite, porta pero y lo no transmite, es, pero o sea, el no es, mosquito no o es sea, el mosquito no es la enfermedad. la enfermedad. Listo. Vemos, por ejemplo, Vemos, los por ejemplo, los dinoflagelados, dinoflagelados, que si ya, estamos viendo, si estamos viendo, están más como colores, más, con colores más como con colores vivos, más vivos, pueden, pues, pueden, estar así pues, como, estar así brillando como por lo brillando que por tienen lo que tienen cloroplastos, es decir, cloroplastos, es pueden hacer decir, pueden hacer fotosíntesis. fotosíntesis. Y bueno, también Y por bueno, los también por los pigmentos, que ¿no? dice acá, Que dice acá, clorofila. la Entonces clorofila. pueden Entonces tener, pueden igual tener, que las hojas, igual que las hojas, pigmentos rojos, verdes, pigmentos azules. verdes, azules. Listo. Entonces Listo. seguimos. Entonces seguimos. Bueno, seguimos con Bueno, los seguimos con microsporidios, los microsporidios serían que serían microorganismos parásitos microorganismos parásitos unicelulares, ¿no? unicelulares, ¿no? Entonces, Tienen esta forma, tienen ¿no? esta forma, Y ¿no? ya como Y tal sería ya el como tal lugar sería el donde se lugar pueden donde albergar se pueden albergar otros protistas. otros Entonces, es protistas, un ¿no? lugar como Entonces, donde es un se lugar como acumulan donde se y acumulan pues esa, y pues esa, como pareció a los como hongos, de pareció a los hongos, de que tienen tienen un sitio de un concentración, sitio de concentración estaría y ahí, o sea, explotaría ahí, o sea, eh, como que se, se pues viviría a pues partir viviría a de partir de la proliferación de proliferación esa, de pues, de ese esa, microsporio, ¿no? pues Micro, pequeño, de porido, microsporio, pues, ¿no? Micro, lugar donde pequeño, porido, como pues lugar donde pueden se, reproducir y como, acumularse, ¿listo? donde se pueden reproducir y acumularse. ¿Listo? No sé si ¿Listo? antes de No sé pasar si a clase antes de 5 pasar a hay alguna clase pregunta. 5 hay alguna pregunta. Por mi parte, no, profe. Listo, gracias. ¿Listo? Acuérdense que Gracias. hoy son Acuérdense actividades 4 y 5, que ¿no? hoy Y son tienen 8 actividades días 4 para, y digamos, de 5, ¿no? plazo Y para tienen 8 presentarlas. días para, digamos, de plazo para presentarlas. Listo, y este sería el último reino Listo, y este de sería el nuestros reinos, último reino reino de fungi o nuestros hongo, un reinos, hongo. reino fungi Entonces, o este video hongo, sí un no lo dejé hongo. cargar, entonces puede Entonces, que se este escuche video si no lo más dejé cargar, entrecortado de lo entonces puede que se que escuche se más acostumbra. entrecortado de lo que Entonces, dejémoslo cargar. se acostumbra. Entonces, Entonces, dejémoslo no cargar un sé poquito. si, Entonces, no a sé ver, miremos, si, proyectemos. bueno, miremos, Interesante, proyectemos permítame, dejo de un proyectar ejemplo eso y interesante, permítame, dejo de mientras proyectar eso y tanto buscamos otra imagen mientras carga un el poquito video. Pues, no sé si han el escuchado video. de Entonces, no las sé si han hormigas zombies. escuchado de las Básicamente, hormigas zombie, que es eh, básicamente un hongo, cuando la hormiga está viva, empieza, o sea, cuando la hormiga está viva, o el ingresa hongo la hormiga ingresa al cuerpo de la hormiga, y empieza a reproducir ingresa y empieza a reproducirse, ¿no? A hacerse más grande, más grande, más y grande, mata a la y hormiga. O sea, mata a ya la hormiga, está o intoxicado, sea, está está infectada ya de ese intoxicado, está infectada ya de Entonces, ese hongo. Entonces, cuando ya está muerta la cuando hormiga, resulta ya está que muerta la ese hormiga, hongo resulta bota que ese unos hongo químicos o secreta unos bota químicos unos que hace químicos o que secreta unos químicos que maneje hace la que musculatura o el maneje sistema la locomotor musculatura o de las, la sí, como hormiga, el ¿no? sistema Entonces, locomotor
de Pero la sigue estando hormiga, ¿no? muerta, Entonces, pero se mueve. pero sigue O sea, estando el muerta, hongo pero se básicamente mueve, controla ¿no? el O sea, el movimiento de hongo las patas. básicamente controla el Y movimiento de las patas. ¿cómo sabe hacia dónde ir? Porque Y ¿cómo el sabe hongo hacia busca dónde la ir? luz, ¿no? Se inclina Porque hacia la luz. el hongo busca la luz, ¿no? Entonces, Se inclina hacia la por luz. ejemplo, es interesante que un Entonces, hongo por ejemplo, es haga que una interesante que hormiga un hongo básicamente camine haga que una muerta. hormiga Entonces, por eso básicamente les dicen, camine por ejemplo, estando también muerta. acá Entonces, tenemos por de eso les dicen, grillos, por ejemplo, pero también el acá más tenemos de común o el más conocido grillos, es pero el con más hormigas. común o el más conocido es Y con bueno, es muy hormigas. raro que Y sea bueno, esto, es muy pero raro sí, o sea, que sea incluso esto, el hongo, pero bueno, sí, o sea, utiliza el incluso cuerpo el de hongo, bueno, utiliza las el hormigas cuerpo de para la, llegar a un punto de que la quiera, por hormiga ejemplo, para puede ser llegar a un punto que cerca quiera, por al ejemplo, cuerpo de puede otro ser insecto para poder cerca colonizarlo, al cuerpo de otro pueda insecto para manejar otro cuerpo. poder O también puede ser cerca a colonizarlo y raíces de un que pueda árbol, manejar. o por ejemplo, sí, cerca O, por a ejemplo, el sí, hongo cerca tiene un como interés, ¿no? Que es el hongo seguir tiene un vivo y interés, seguir ¿no? Que es reproduciéndose. seguir vivo y seguir reproduciéndose. Entonces, sí, las hace caminar Entonces, sí, el cuerpo de la las hormiga. hace caminar el Yo creo que cuerpo de ya la se hormiga. cargó, pero entonces tengo Bueno, que yo creo que ya se estar así. cargó, pero entonces tengo que dejar de proyectar así. Listo, entonces, Listo, por entonces, favor, atención. por favor, atención al video. Hola a todos, hoy les vamos a presentar la lección 15 de biología y vamos a hablar sobre el reino fungi. Recordemos que para ello nos haremos la pregunta: ¿qué diferencian los hongos de los otros reinos? ¿Te lo has preguntado? Pues vamos a identificar qué caracterizan a los hongos. En primer lugar, presentan pared celular, esto quiere decir conquitina, que los protege del medio exterior, o sea que son resistentes a muchas cosas. También habitan en lugares húmedos y acuáticos. Entonces, resulta que esa quitina es un material que podían Entonces, tener también, que pueden resulta que es tener los aquí animales, tener ¿no? los O animales, sea, ¿no? O sea, nosotros podemos nosotros tener podemos tener, bueno, la queratina. queratina. La quitina La también quitina lo tienen también los lo tienen los insectos. insectos. Por Por ejemplo, ejemplo, los los escarabajos escarabajos o las o las mariquitas y todo mariquitas y este todo este grupo grupo tiene, o sea, tiene, o su sea, su cuerpo, cuerpo, esa esa dureza es dureza es gracias a gracias la a la quitina, ¿no? quitina, ¿no? Entonces, Entonces, sí ven que es sí ven que como es también como una también una transición entre transición entre plantas y plantas y animales, ¿no? animales, ¿no? Y Y por eso por también eso es también es más más resistente y resistente y también también puede ser puede que ser que también por también por eso eso sea sea una una similitud similitud que que es es que son heterótrofos, o sea, heterótrofos, ¿no? O sea, no son no son plantas plantas porque porque no no hacen hacen fotosíntesis, fotosíntesis, pero pero sí sí degradan la degradan materia la orgánica o materia orgánica o la descomponen materia la orgánica materia orgánica como lo como haría lo haría, por un animal, ejemplo, un pero pues animal, la ¿no? Pero diferencia es pues que la diferencia necesita es que que esté vivo, necesita que esté el vivo y hongo pues el no hongo no necesita necesita que que necesariamente esté en buen necesariamente esté estado. en buen estado. ¿Listo? Por esta razón, los podemos observar cuando el pan se deja mucho tiempo en lugar húmedo, se mojosea y son heterótrofos. Recordemos que cuando hablamos de heterótrofos, quiere decir que necesitan de otros seres para poderse alimentar. En este caso, hacen proceso de simbiosis con las plantas, como lo estamos observando en la imagen. Entonces, ¿por qué Entonces, el ejemplo ¿por que nos qué ponían del pan con moho? el ejemplo Entonces, que el nos ponían moho del es pan que un con moho? tipo de hongo, Entonces, no el moho necesariamente un es hongo ahí un que uno lo ve tipo de así hongo, no como necesariamente un es hongo ahí que uno lo ve así como un champiñón con con el el pie, sombrero y no necesariamente. con el pie, no Todo, o sea, necesariamente. todos los Todo, o sea, hongos todos los tienen una hongos manera de tienen una reproducción manera de que es por reproducción medio de que es esporas, ¿no? por Y esas medio de esporas, esporas ¿no? Y esas también son esporas también microscópicas, son no son microscópicas, no perceptibles son perceptibles fácilmente al ojo humano. fácilmente al ojo Entonces, humano. como viajan Entonces, como viajan por el viento, por pues el viento, pues donde encuentren un buen donde lugar encuentren un donde buen puedan encontrar lugar nutrientes y donde humedad, puedan encontrar pues ahí se van a nutrientes quedar, y ¿no? humedad, pues ahí se van a Independientemente quedar, ¿no? si lo mismo, si Independientemente sea si lo un mismo, si eh, sea un
un huésped vivo o no. un O sea, huésped puede ser vivo un o pan, no. O como sea, puede puede haber ser un sido pan, como puede una haber persona, sido como puede haber una sido persona, como puede haber pues, un animal, ¿cierto? No, sido eso no pues un importa. animal, ¿cierto? Y bueno, en No, cuanto eso al no importa. proceso de síntesis, bueno, miremos qué nos dice el video y ya miramos. Y bueno, en Ya cuanto al proceso de síntesis, bueno, miremos qué nos dice el video y ya miramos, ya explicamos. Recordemos que se reproducen por esporas. Cuando hablamos de esporas, hablamos de un proceso de reproducción asexual que se va a entregar toda la carga cromosómica para poderse obtener otros nuevos seres vivos. Entonces, no, recuerden, no necesariamente, bueno, Entonces, si todos se no, reproducen por recuerden, esporas, no listo, necesariamente, pero bueno, no sí, todos todos se los hongos se reproducen van a por ver esporas, así listo, como lo estamos viendo. pero no todos los hongos se van Entonces, a ver así como lo estamos esta viendo en la podría, imagen. bueno, ese podría Entonces, ser un esa ejemplo podría, de bueno, ese podría ser simbiosis. un Por ejemplo, ejemplo la de simbiosis simbiosis. más Por conocida, ejemplo, la la simbiosis que más uno conocida explica es la de, la que más por uno explica es ejemplo, la de, por los ejemplo, pinos los con pinos hongos, ¿no? con Árboles con hongos, hongos. ¿no? Entonces, O árboles con hongos. si Entonces, están viendo que ese si hongo están tiene viendo que como ese unas hongo tiene raíces, como no son unas raíces, es raíces, no micelio, son raíces, son pero ese micelios, micelio se pero va a ese enlazar micelio se va a directamente enlazar con la raíz directamente de un con la árbol raíz de un árbol y el y hongo, el hongo pues le pues provee, o sea, le puede, provee, o como él sea, puede como él degradar puede materia, degradar materia orgánica que se demoraría más un tiempo. árbol se Entonces, de demoraría cierta más tiempo. manera, Entonces, de comparten el cierta suelo manera, y comparten el suelo le y proveería le materia proveería que materia puede nutrir de la el cual árbol, se puede ¿cierto? nutrir el Y el árbol, hongo que ¿cierto? gana, pues Y el el hongo hongo que gana gana, pues la el hongo gana protección la del árbol, protección porque del el árbol es árbol, más porque grande el árbol es más y grande y si contra si lluvia o contra animales lluvia o lo animales el árbol protegería. lo protegería. Ese sería El como intercambio el intercambio o la simbiosis, o la simbiosis, que que la recordemos que simbiosis la es simbiosis es una relación una relación de dos de especies dos especies distintas en distintas donde en ambas donde se benefician de alguna manera. ambas Diferente a parasitismo, ¿no? Lo se vemos, por benefician de ejemplo, con alguna la ameba manera. de los protistas, Diferente a parasitismo, ¿no? Que que lo vemos, por ejemplo, con el la ameba de los parásito protistas, se que alimenta, el pero parásito el se huésped no alimenta, está pero recibiendo ningún beneficio, el antes lo está huésped no está afectando. recibiendo ningún beneficio, antes lo está Continuamos. afectando. Listo, continuamos. Clasificación de los hongos. Aquí observamos que los hongos están clasificados en 7 filos. Aquí vamos a hablar de los 5 primeros. Tenemos los Microsporidia, los Chytridiomycota, los Plastocladiomycota, los Neocalle-mastigomycota y los Glomeromycota. Son de tamaño microscópico, recordémoslo. Tenemos los 2 últimos filos, cual hacen parte, ya como tal los podemos observar en el bosque, son de gran tamaño. Estos son los Ascomycota y los Basidiomycota. De esta forma, algunos se pueden preparar, se pueden alimentar. Recordemos que otros son causantes, son como tal alucinógenos, lo cual pues conlleva a un cambio, hablemoslo a nivel mental, cerebral, hay este cambio. Recordemos que algunos son muy importantes. Entonces, Entonces, hasta el hasta el momento momento nos nos han han dicho dicho 4 4 tipos de tipos de clasificación clasificación dentro de los hongos, dentro de los 4 hongos, o tipos de 4 hongos. tipos de hongos, ¿no? Entonces, ¿por Entonces, qué ¿por qué cambia de cambia vacío, de vacío, de glomeromicota, quintro, quintriomicetes o ascomicetes? ascomicetes? Entonces, Entonces, dependiendo de la dependiendo de la estructura, o sea, la estructura, o sea, la variación variación en su espora, en su ¿cierto? En espora, su ¿cierto? En manera su de manera de reproducirse reproducirse o en o su en la figura, estructura, en la figura, se le asignó un se le nombre, ¿no? asignó un Entonces, nombre, ¿no? los Entonces, los basidiomicetos van a tener basidiomicetes van a tener basidios, no van a tener, basidios, no van a tener, por no se les ejemplo, va a no se les va llamar a llamar, digamos, sino esporas, sino su que su estructura estructura de de reproducción van a reproducción ser Y basidios. Y así así se le puso se el le nombre puso a el nombre cada a grupo, cada grupo, dependiendo de, perdón, perdón, dependiendo de la dependiendo de la estructura por estructura la que por se la que se reproducirá. ¿Listo? reproducirá. Entonces, ¿Listo? miremos Entonces, miremos de qué nos van a preguntar ahorita. Damos estas siguientes preguntas. Si los hongos se reproducen por esporas, ¿qué tipo de reproducción
representan los hongos, A, sexual, B, asexual, C, todas las anteriores. Piénsalo muy bien y responde. Un minuto Un para minuto para responder. responder. Si no Si no respondemos, no respondemos, sigo la clase, porque qué tal todo el mundo esté dormido. no sigo la clase porque qué tal todo el mundo esté dormido. Podemos Podemos escribir también por chat. Para mí es la B, profe. Para mí es la B, profe. Gracias, Marisol. Gracias, Marisol. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Jenny, Gracias, Jenny. Listo. Continuamos. Gracias. Continúa. Si pensaste en la B, asexual, estás en lo correcto. Hemos dicho que el proceso de esporas, como tal, el proceso de reproducción, es asexual. Nuestra siguiente pregunta, la nutrición de los hongos es autótrofa. ¿Tú qué crees? ¿Que esto es falso o verdadero? Autótrofa. ¿Tú qué crees? ¿Que esto es falso o verdadero? ¿Listo? Igual Los invito a escribir, por favor. Es falso, profe. Es falso, profe. Gracias, ¿alguien más? Gracias, ¿alguien más? Gracias, Luis. Gracias, Luis. Listo, sigamos. Listo, sigamos. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Si pensaste en falso, estás en lo correcto. Ya hemos identificado que no son seres autótrofos porque no son capaces de realizar proceso de fotosíntesis y obtener su propio alimento. Por el contrario, son seres heterótrofos y necesitan de procesos de simbiosis para vivir con otros seres, en este caso seres autótrofos. Esto ha sido todo por hoy, gracias y nos vemos en la próxima lección. Listo, el objetivo de la Listo, clase el de hoy es objetivo de la clase de hoy es reino identificar el reino fungi o fungi, también pueden decirle, teniendo en cuenta sus biológicas para relacionarlas con su características importancia biológicas en para los ecosistemas. relacionarlas con su importancia en los ecosistemas. Entonces, tenemos los 5 tipos de tenemos los clasificación 5 tipos de vamos a ver más clasificación adelante. que ya vamos a ver más También, adelante. bueno, También, bueno, simbiontes, tenemos que son simbiontes o saprófitos, significar heterótrofos, es decir, que descomponen materia orgánica, pero ya muerta, en o proceso de ya en proceso de descomposición. O O parásitos, parásitos que, como en el caso del moho, ¿no? ¿no? O Como en el de, caso de, por un ejemplo, un hongo hongo que pues, uno que pues adquiera, ¿no? uno adquiera, ¿no? Listo. Listo. Bueno, por ejemplo, Por podría ser ejemplo, el de atleta, ¿no? Que es básicamente podría un hongo. ser el del pie de atleta, ¿no? Que es básicamente un hongo en los También pies. tenemos También tenemos de tipo unicelular y pluricelular, a diferencia de los protistas que sí eran, bueno, también podían ser unicelulares o pluricelulares, pero no eran eucariotas, ¿no? Los hongos también van a ser eucariotas. Bueno, Bueno, la la principal principal diferencia entre pluricelulares pluricelulares y unicelulares es que los es que los unicelulares, bueno, ambos se van ambos se van a reproducir por esporas, esporas, pero pero la diferencia es que van a no van a generar generar grandes estructuras. estructuras. Un ejemplo de un unicelular sería, por ejemplo, la levadura, ¿no? La levadura Con la con la que que se puede hacer pan, bueno, la cerveza. también, También, por por ejemplo, el moho
también podría ser unicelular. El moho Y también podría pluricelulares ser ya sería unicelular. Y todo pluricelulares ya sería lo que todo, conocemos, digamos, el tipo de hongo que hongo conocemos, con el el sombrerito y típico con el hongo con el piecito, sombrerito y con el piecito, ¿no? Ya un hongo que podemos ver, también conocido como también seta. como seta, La ¿no? La figura, figura, lo que uno ve lo se que uno llama ve se seta, llama pero seta, no pero es todo el hongo no es como tal, todo porque ya el vimos que hay hongo una como parte tal, que va a porque ya estar vimos que hay una inmersa parte en el que suelo. va a estar inmersa Entonces, en el suelo. continuemos. Entonces, continuemos. Listo. Listo. Reino fungi. El reino Reino fungi corresponde al grupo de hongos que se caracterizan El por, reino fungi ya lo corresponde al dijimos, grupo de hongos que se pluricelulares o caracterizan por, unicelulares, ya lo dependiendo, dijimos, ser eucariotas, tener una pluricelulares o reproducción unicelulares, dependiendo, asexual, ya tener dijimos, una reproducción no sexual, asexual, asexual, ya solamente dijimos, acá hay un error, asexual, no sexual, se asexual, nutren por solamente medio de asexual, la se absorción o nutren por medio de descomposición la o absorción o sí, descomposición el o sí, saprofitismo. el saprofitismo. También presentan cuerpos También con filamentos presentan cuerpos con ramificados, lo que filamentos veíamos que ramificados, lo estaba que por veíamos que debajo del estaba suelo, por debajo del y suelo, también por y tener una también pared por celular. tener una pared celular, Lo ¿no? O sea, que compone lo su que estructura compone su también estructura también está compuesto por está pared compuesto celular por y pared también celular dijimos y que también dijimos quitina, que ¿cierto? quitina, ¿cierto? Bueno, tienen gran Bueno, tienen importancia en gran la cadena importancia en la alimenticia cadena porque son alimenticia porque descomponedores son y pueden ser descomponedores y pueden ser comestibles, comestibles, psicotrópicos, es decir, que generan psicotrópicos, es decir, ya, que generan pues la gente los consume y pues la da gente como los unos consume efectos, y da como unos como efectos, alucinaciones y da demás. como alucinaciones y demás. Bueno, aunque no todos los hongos son malos, Bueno, aunque no todos los hongos son malos, ¿no? Como por ejemplo, se me va el nombre de ese se me medicamento, va el nombre de este pero lo medicamento, aislaron pero lo básicamente aislaron básicamente que de uno se llama creo que se llama ampicilina. ampicilina. Déjenme buscar acá un momento. Déjenme buscar acá un momento. Mm, Mm, no, no. no. Creo que sí es la ampicilina, venga, Creo que busquemos. sí Que se aisló la ampicilina, venga, buscamos. Que de se un hongo. aisló de un hongo. Origen, miremos. Porque pues uno dice, no, pero es que Origen, todos los hongos son miremos, malos. miremos. Porque pues uno dice, no, pero es que todos los hongos son malos. La ampicilina se aisló de un Sí. hongo. Listo, para que sepan que, La pues, ampicilina se es un aisló de un medicamento hongo. que ¿Listo? uno Para que lo sepan que utiliza pues generalmente, ¿no? Que no es un todo medicamento que es uno utiliza psicotrópico y no todo es generalmente, ¿no? Que venenoso. no todo Entonces, es psicotrópico y no todo es venenoso. patógeno, ¿no? Que se Entonces, usa para esto. o Entonces, patógeno, miremos ¿no? Que esta se parte usó para esto. importante, Entonces, miremos el esta comestible parte más famoso que va a ser importante. Bueno, el el comestible champiñón. más famoso que va a ser el champiñón. Miremos, por ejemplo, la búsqueda Miremos, por de ejemplo, la la búsqueda de la eh, eh, cadena trófica. cadena trófica. Es decir, el Es hongo va a decir, ser el hongo va a ser esa unión o esa ese unión enlace. o ese enlace. Proyectando. Ay, no estoy proyectando. Vuelvo a proyectar. Venga, vuelvo a Esa proyectar. unión o ese Esa enlace unión o ese enlace la materia entre orgánica la y materia ya, por orgánica y ejemplo, ya, la por tierra. ejemplo, Profe, la sigue tierra. sin Y ya está proyectar. cargando. Y ya está Un cargando. momentico que ya está Un cargando. momentico que ya está cargando. Listo, gracias. Listo, Bueno, gracias. entonces, Bueno, entonces, miremos. bueno, miremos. Bueno, puede ser esto. Bueno, puede ser esto. De las bacterias De las también, pero bacterias también, también los pero hongos. O sea, también los hongos. O ambos sea, son ambos descomponedores. son descomponedores. Pero Pero lo importante es que lo ese hongo va importante a es hacer que la ese hongo va a transición hacer la entre transición la materia entre la orgánica, materia orgánica, es decir, esa materia o esa energía necesita circular, ¿no? necesita circular, ¿no? Reabsorberse, reintegrarse a la para tierra volver a producir para volver a producir, frutos por ejemplo, más o frutos volver, bueno, o a partir volver, bueno, que a partir de ahí plantas, ¿cierto? A partir de eso que se produzcan más plantas, plantas, ¿cierto? A partir nutrientes, de eso es lo que y que se esas plantas crezcan más vuelvan a plantas con más ser nutrientes y que esas comida. plantas vuelvan a ser comida de otros animales o Eso otros insectos. es la función Entonces, del esa es la función del hongo, reintegrar a la descompone tierra para reintegrar a o, la tierra o, sí, sí, como reintegrar reintegrar al planeta, ¿no? Porque esa al energía, planeta, si ¿no? se dan Porque esa cuenta, energía, si se dan cuenta, es representada en es forma de flechas. representada Entonces, en abramos forma de acá. flechas. Entonces, abramos acá. En forma de flechas, ¿no? Entonces, En forma de flechas, ¿no? bueno, Entonces, acá no hay un hongo, pero desde bueno, la acá no hay parte un hongo, pero ya último, sería desde la parte por ejemplo, en este caso, el de último ya el eslabón o la último, última o sea, parte de esta cadena por ejemplo, alimenticia en este caso, el último cuando ese eslabón o la zorro última muera, parte de pues esta cadena va alimenticia sería un zorro. a Entonces, ponerse cuando ese y zorro muera, pues un va a hongo, van a llegar descomponerse bacterias, y va a lo van a llegar degradar, se un lo van a hongo, comer. van a llegar Y bacterias y lo van posteriormente a esas degradar, se lo van bacterias a comer. también van Y a posteriormente esas reintegrarse o bacterias viven o están también en el van suelo a y van reintegrarse a o morir. viven o Entonces, están en pero el con suelo qué, con la y van carga a de morir, ¿no? bacterias, Entonces, como bien pero estos con ya qué? están Con la bien carga de nutridas que ya se comieron para esto, o sea, ya están bien nutridas
para, que a pues partir del para suelo vuelve y crece que cada a otra partir del planta, suelo y vuelva y así se crezca reiniciaría el otra ciclo. planta y así se reiniciaría el Bueno, ciclo, ese era ¿no? el ejemplo que les quería mostrar, Bueno, entonces ese era el ejemplo que les quería mostrar, pero pero ya no entonces necesitamos déjenme, bueno, pero ya no necesitamos, ay, yo tapé eso. necesitamos volver a proyectar. Necesitamos volver a proyectar, ¿Qué dice? miremos entonces qué Permítame, dice. vuelvo a cargarla esta la página. Permítame, vuelvo a cargarla esta la página. Mirar historial. Hace 5. Ya lo vuelvo a cargar que es la taché sin Ya lo vuelvo a querer. cargar que es la taché sin querer. Listo. Ya va a cargar, listo, ya la volví a Ya va a abrir. cargar, listo, ya la volví a abrir. Listo, hasta ahí miramos su Listo, importancia hasta ahí ecológica. miramos su importancia ecológica, ¿no? Bueno, Bueno, el primer tipo de hongos son el primer tipo de hongos son se los van a ver hongos así unicelulares. básicamente, Se van así a también ver así básicamente, así también se puede ver un moho. Si ustedes como se verían miraran al microscopio moho, se verían así, muchos filamentos o muchos como lo estamos viendo en hilos la imagen. unidos, como Se lo conocen estamos viendo en la comúnmente imagen. como Entonces, levaduras, se conocen comúnmente como se levaduras y agrupan son en microscópicos. colonias Se agrupan en y se colonias y se bueno, reproducen, asexualmente, ¿no? bueno, asexualmente, ¿no? No, Asexualmente acá por hay un medio error. de esporas. Asexualmente por En este medio de caso se esporas. conocen En como este caso conidiosporas, se conocen es decir, como conidiosporas, son es las decir, esporas, pero de conidiosporas los son las esporas, celulares, pero de los pero hongos sigue siendo la unicelulares, misma pero sigue siendo estructura la de misma reproducción. estructura de reproducción. Bueno, ¿Listo? acá nos muestran básicamente Bueno, acá nos el muestran penicilio, básicamente que la les dije estructura que del es a penicillium, que les dije que es a partir de donde se sacó la partir penicilina, del medicamento. listo, entonces nos señalan Listo, entonces nos señalan conidios, ¿cierto? Que va a ser los la conidios, parte ¿cierto? que Que va va a ser a la elevar esa parte que va a elevar esa estructura estructura de de reproducción, reproducción, que que en este caso van a ser las que es conidiosporas, este que es bulto que vemos que este se llama de bulto una manera que vamos redondeada, a decir, ¿cierto? ¿cierto? Ya Como una es lo manera último, redondeada, un ¿cierto? Ya ápice es en lo punta. último, como un ápice Y en punta. si ven Y esas si ven pequeñas esas bolitas o esas pequeñas pequeñas esferas, bolitas o esas son pequeñas esporas esferas, que son cuando esporas maduren que van a cuando salir con el maduren viento, van se los a va a llevar salir el con el viento, viento, o sea, se pero las va a llevar el va a viento, salir pero poco a poco. va a Y salir acá lo poco mismo. a poco. Y acá lo mismo. Si vemos acá Si también tienen vemos un acá micelio, también tienen un el micelio micelio, ¿cierto? El en los micelio hongos ya grandes en los hongos ya estaban grandes inmersos estaban en la inmersos en caso, la tierra, en pues van este a estar caso, expuestos, pues ¿no? van a estar Van expuestos, ¿no? Y a ser sí, una son una, o sea, van a ser unión de una muchas células unión de muchas células de este hongo, ¿listo? de este Y pues penicillium, lo de mismo este la hongo, hifa, ¿no? O ¿listo? sea, el Y micelio pues va a lo ser mismo la conjunto, hifa, ¿no? la O hifa va a ser sea, el célula, micelio va a ser el conjunto y la hifa va a ser célula a célula, ¿no? esas Hifa, hifa, raíces, hifa, ¿listo? hifa. ¿Listo? Esas raíces, ¿listo? Bueno, continuamos. Bueno, continuamos. Listo. Sigue, bueno, ya vimos los Listo. hongos Sigue, unicelulares, pero ya ahora vimos vamos a los ver los hongos hongos unicelulares, ahora vamos pluricelulares, a ¿no? ver los hongos Entonces, esta es la pluricelulares, ¿no? típica Entonces, esta es imagen la típica pues de imagen los hongos, ¿no? De lo que uno conoce. pues de los Así hongos, ¿no? como Del hongo de que uno los conoce. protistas, Así como vimos de los un ejemplo protistas, general vimos que un ejemplo pueden general cumplir que los podían protistas en cumplir general. los protistas en Asimismo, general. digamos que hay un Asimismo, hongo, un digamos que hay prototipo, un hongo, un que prototipo cumplirían todos los hongos que cumplirían todos pluricelulares, los ¿no? Lo hongos mismo que las células pluricelulares, no lo eucariotas, mismo porque que todas las las células células eucariotas, ¿no? eucariotas Porque no todas las tendrán el células mismo número eucariotas de tendrán el orgánulos. mismo Entonces, número de organelos. esta Entonces, partecita de acá esta se llama partecita de sombrero, acá ¿cierto? La se parte llama naranja, sombrero, ¿cierto? La sombrero. parte naranja, Escamas sombrero. simplemente Escamas hace parte de la simplemente figura hace parte de pues, la de ese figura sombrero. pues, de Algunos ese pueden tener sombrero. escamas Algunos u pueden otros tener no. escamas u Las otros no. lamelas Las básicamente lamelas, son básicamente, láminas, o sea, todo, o sea, las lamelas están en todo el son interior del sombrero, en solamente todo el que interior el del sombrero, sombrero tiene esa solamente parte que como el roja y de sombrero manera interna son tiene lamelas. esa parte ¿Qué como roja y son esas lamelas? o sea, de Estas manera lamelas interna van a son estar las lamelas. ¿Qué esporas hay que en van esas a lamelas? En esas albergar, lamelas van a estar las van a esporas, se van a albergar, se van a proteger guardar, se van a las esporas, que ya sabemos que proteger es el medio por las el que esporas, que ya los sabemos que hongos es se el van a medio por el reproducir. que los hongos se van a Este reproducir. anillo, ¿qué Este función tiene? Pues anillo, ¿qué básicamente nos va función a tiene? hablar Pues básicamente de nos va a hablar de el desarrollo o el el proceso o desarrollo la o el proceso o maduración la maduración que tenga ese hongo, que ¿no? tenga Entonces, ese hongo, ¿no? dependiendo si Entonces, tiene un anillo dependiendo si tiene un anillo pequeño, pequeño, si si puede está que sea así, puede que esté que esté joven
o si no tiene anillo puede que ya joven, esté, o si no tiene anillo puede que ya eh, esté, digamos, ya ese sea un hongo hongo ya maduro, ya sea un hongo ya puede morir. maduro, que ya esté a punto de morir. Es la parte que ven Es como la beige, parte que ven ¿cierto? como Ese beige, palo ¿cierto? Ese es palo llamado pie es o llamado pedúnculo. pie o Es pedúnculo, básicamente que es la parte básicamente la en la parte que se va a en la que elevar se va a elevar ese sombrero. Esa es ese la sombrero. Esa es función, como la sostener. función, sostener. Bueno, la Bueno, volva, entonces a la partir de acá volva, entonces a partir va de a surgir acá como que de acá va a ser va a el surgir como punto que acá va a ser el o punto qué sé o, yo, qué sé yo, sí, la la, parte de sí, donde va a la surgir parte de todo el donde va a surgir punto todo el hongo, específico el donde va punto a específico surgir donde todo el hongo. va Entonces, a surgir todo el hongo. en el Entonces, interior se en el llamaban interior se micelios, llamaban también micelios, se llaman micelios, bueno, pero también se llamaban micelios, pero si ven acá está ya, interno, ¿no? ya No está está interno, ¿no? expuesto, No sino que está en el interior. están Entonces acá hay tierra, expuesto, sino que está en tierra el sí interior, necesita ¿no? tierra. Entonces acá O hay tierra algún sí necesita tierra, sustrato, puede ser madera, o algún sustrato, puede ser por ejemplo, madera, hay hongos que pueden por crecer, ejemplo, yo he hay visto que los hongos que cultivan pueden crecer, yo he visto que los cultivan, por en ejemplo, periódico, en hojas de periódico húmedas, en necesitan periódico, en hojas solo de humedad y ya con eso pueden periódico surgir. húmedas, necesitan Esa es solo la humedad ventaja y del ya hongo, con que eso pueden es, surgir. o Esa es la sea, ventaja del hongo, que casi no es, necesita o sea, casi no en cuanto necesita, a no es muy suelo. exigente en cuanto a Listo, suelo. entonces nos están Listo, describiendo entonces las partes nos que están el sombrero, describiendo ya las sabemos, es la parte partes fructífera, que va a el sombrero, ya sabemos, es la sustentar parte las fructífera, esporas, las láminas, ¿cierto? va a Son las sustentar estructuras que actúan como unión entre las comunión entre el sombrero, el ¿cierto? Y el pie, sombrero, pero ¿cierto? a Y la el vez van pie, a pero albergar a la las vez van a esporas. albergar las esporas. Las laminillas Contienen, bueno, las cada laminillas, laminilla se va a llamar laminilla se va a himenio, llamar que himenio, que va a ser, sí, la parte donde se dice va a fértil, ser, pero sí, pues ya la parte sabemos, es lo donde mismo, se dice donde se fértil, albergan pero las pues ya esporas. sabemos, es lo mismo, donde se Damos albergan las siguiente. esporas. Le damos siguiente. Bueno, nos siguen hablando Bueno, de nos siguen hongos hablando pluricelulares. de Están hongos hablando, bueno, el himenio ya pluricelulares. nos lo Entonces ya nos están describieron. hablando, bueno, el Ese himenio ya anillo nos lo está presente en describieron. algunos hongos Ese anillo está y presente en algunos hongos es el resto y del velo parcial al que dice, es el romperse resto del y velo expuestas parcial las al que esporas. romperse y Ese dejar velo es la expuestas las estructura que esporas. poseen algunos hongos Ese para velo es la proteger su estructura que poseen desarrollo, algunos el hongos para desarrollo proteger del su himenio que desarrollo. está ¿Sí? en El desarrollo de qué? básicamente Del el himenio que sombrero. está en ¿Qué es la básicamente el estipe? sombrero. También llamado pie ¿Qué o es la estipe? pendículo, se También encargará llamado de pie o sostener pendículo, se encargará de esa sostener, ¿no? partecita Ya, o sea, el pie, color esta beige. partecita color beige. ¿Listo? Le damos siguiente. Bueno, ¿Listo? Le damos volva. siguiente. Bueno, Entonces, la volva está, volva. volva o también Entonces, llamado la sombrero. volva está, o sea, volva o también llamado Dice, sombrero. solo presente en algunos hongos, es Dice, el solo resto dejado presente por en el velo algunos hongos, universal. es el El velo resto universal dejado es la por el velo cubierta que universal. El cubre velo ese universal es hongo la y cubierta en que algunos cubre como la ese amanita muscaria, hongo que es ese típico hongo que uno y conoce que en es rojo algunos con punticos como blancos la amanita y muscaria, que deja es el ese resto típico hongo que uno visible. conoce que es rojo con El punticos blancos micelio, que ya vimos que y eran las deja el resto raíces, bueno, no visible. son raíces, pero sí El micelio, que van ya a dar vimos en que eran forma de las raíz. raíces, bueno, no son Dice raíces, es el pero sí conjunto de van a hifas, estar que en son forma de raíz. cada célula, cada Dice, es el filamento, conjunto de y se hifas que encargan son, de va a esa ser cada nutrición. célula, Ya cada filamento y se encargan de esa no nutrición, solo ¿no? la nutrición También, pues, no solo la generar nutrición, sino simbiosis que con de otros, generar simbiosis puede con ser otros, con árboles, ¿no? O sea, puede ser con con otras árboles, ¿no? O sea, especies también, con se hace otras el medio. especies también, o sea, es el medio. Listo. Entonces, Listo. Entonces, tenemos hongos parásitos, tenemos ¿no? hongos El tipo de parásitos, ¿no? nutrición. En tipo de Entonces, nutrición. son Entonces, hongos que pueden vivir son en los hongos que tejidos de pueden vivir seres en los vivos, ya lo tejidos de dijimos, seres vivos, ya lo dijimos, como de por ejemplo el atleta, o pie por de ejemplo también atleta, uno o por que se ejemplo también mete en hay las uno que uñas, se o mete en por las ejemplo, uñas, o por también ejemplo uno que se mete en también el uno que se cabello. mete en el cabello. Y se alimentan de Y se nutrientes alimentan de de sus nutrientes células. de sus Muchos son células. causantes de Muchos son enfermedades causantes para de destruir enfermedades esas para células que destruir esas parasitan. células que Entonces, parasitan. si Entonces, ustedes al ven en la igual, si ustedes ven imagen, en la ese imagen, hongo ese hongo prácticamente sería el prácticamente parásito sería de el ese árbol. parásito de ese árbol. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? primero no Porque está primero en no la raíz, está en la raíz, que de sería, forma digamos, de simbiótica, forma simbiótica, sino que sino ya que ese hongo entraría a descomponer ya la ese hongo madera, entraría ¿no? a Se metería descomponer en la estructura o en el la tejido madera de la rama, se metería, como tal, ¿no? Se o sea, metería en la como tal estructura, ¿cómo o se sea, dice? como tal, La invadiría, ¿cómo se dice? invadiría La el invadiría, tejido el de esa tejido rama, de ese tronco, de esa rama, y poco de a ese poco tronco, iría y quitando poco a nutrientes, poco absorbiendo nutrientes de iría sus células, matando quitándole las células nutrientes, absorbiendo los nutrientes de hasta sus que pues células, ese árbol matándolas, posiblemente esté matándolas, débil y se quiebre matándolas, o se parta ay, o o se bueno, ya, parta, o bueno, o sea, el árbol o sea, ya el árbol ya dejaría de dejaría de existir existir porque ese porque hongo ese ya hongo le ya le ha ha absorbido todos los absorbido todos los nutrientes, nutrientes, es es decir, como es si como fuera si el fuera el suelo
suelo de de ese, ese, de ese de hongo, ese ¿listo? hongo. ¿Listo? O sea, de ahí va a tomar los nutrientes.
Entonces, ya iba a o tomar sea, los ese árbol nutrientes. ya, ahí quedaría. Entonces, sí, o sea, ese árbol ya, ahí Eh, quedaría. seguimos. Bueno, Hongos seguimos. simbiontes, ¿no? Hongos Las simbiontes, simbiosis ¿no? que Las dijimos que era simbiosis esa que dijimos que era relación esa de beneficio. relación de Tienen la beneficio. capacidad de Tienen la capacidad asociarse de con otros asociarse con organismos otros como algas, organismos como plantas, algas, plantas, generando un beneficio. generando un beneficio Son mutuo. importantes Son para el importantes ecosistema para el porque ayudan ecosistema a las porque plantas a ayudan a obtener las una mayor plantas absorción a de obtener una nutrientes mayor absorción de y nutrientes protección contra algunos y microorganismos que protección pueden contra ser algunos patógenos. microorganismos que pueden ser Un patógenos. ejemplo Un de otro ejemplo simbionte de otro sería un simbionte hongo sería unicelular. un Entonces, hongo cuando, unicelular. Entonces, miremos cuando entonces un acá. hongo, miremos entonces una Cuando un imagen. hongo Cuando un unicelular se hongo une con un unicelular alga, se une se va a formar lo que nosotros con conocemos como un líquen alga, o sí, se va a eso formar lo verde que que uno ve nosotros como eso verde que uno ve en los árboles, eso se llama líquen, en los árboles. o puede Eso ser se llama también musgo, líquen, ¿sí? o Sería puede una ser también planta, musgo, ¿sí? pero o sea, Sería una ya no planta, sería pero o sea, ya no sería alga más alga hongo, sino sería más planta hongo, más sino hongo, sería ¿sí? planta más hongo, que es distinto. Pero entonces miremos, Pero entonces miremos, proyecto, proyectemos para que proyectemos conozcamos para que conozcamos los los líquenes. líquenes, ¿Qué sería? que sería Hongo unicelular hongo unicelular más alga. más alga. Entonces, líquenes. Entonces, líquenes. Entonces, este líquen Entonces, le este ayuda líquen a le proteger, ayuda a o sea, proteger, o sea, protege al árbol, es como protege al árbol, lo es que como estamos sería viendo, ¿no? como lo que Entonces, estamos viendo, ¿no? Entonces, uno ha visto uno ha visto estas cositas verdes, se llaman estas líquenes cositas verdes, se llaman en líquenes los árboles. en Entonces, los árboles. ¿cuál Entonces, es el proceso ¿cuál de simbiosis que va a es proteger el proceso al de árbol simbiosis que contra, va por a ejemplo, contra proteger la humedad, al para que árbol no contra, desgaste por la ejemplo, madera? contra la humedad, Y a para la que vez el no árbol lo desgaste mismo la le madera? proveerá Y a la vez el árbol lo una mismo le protección a proveerá ese, una que es, estructura o ya una dijimos, la protección asociación a de ese líquido, que es, ya dijimos, la un hongo asociación de unicelular. un hongo unicelular con un alga. Entonces, volvamos a la ¿Listo? presentación, Entonces, volvamos a la presentación. que cargue, bueno. Que cargue. Bueno, Entonces, listo. son Entonces, importantes para el ecosistema porque ayudan a son las importantes para plantas el a tener ecosistema un porque mayor ayudan a las beneficio de plantas nutrición a y a tener un mayor protegerse beneficio de contra otros nutrición y patógenos. a Entonces, ese protegerse hongo no contra deja que otros otro patógenos. hongo, Entonces, ese hongo no ese deja que hongo un hongo, positivo no o deja sea, que ese uno hongo negativo que positivo vaya no a deja que afectar a un la hongo planta, negativo que pues vaya a pueda afectar a la adherirse planta, o afectar a la pues misma pueda planta, adherirse entonces o también la afectar a la protegerá. misma planta, ¿no? Entonces, también la Bueno, miremos protegerá. con los hongos saprófitos, Bueno, que ya miremos dijimos con que los eran los hongos que saprófitos, descomponían. que ya dijimos que eran los que Dice, crece descomponían. sobre sustancias que Dice, crece que sobre ya murieron, sustancias en ya, descomposición, o sea, que ya y murieron, son de descomposición, mucha y importancia son para de el mucha ecosistema porque van a importancia reciclar esas para el sustancias. Ya ecosistema sabemos porque que van a nosotros, reciclar que esas hablamos la sustancias, ya sesión sabemos que anterior de la nosotros, clase 4, porque hablamos la nosotros sesión, también perdón, la clase tenemos 4, átomos, ¿no? nosotros Entonces, también somos compuestos de tenemos carbono, átomos, ¿no? hidrógeno en Entonces, nuestras estamos células. compuestos de carbono, hidrógeno, Principalmente tienen nuestras estos células elementos principalmente tienen que la estos conforman, ¿no? elementos, Nosotros no somos o sea, que la conforman, ¿no? Nosotros magias, no sino que somos somos carbono, magia, sino que hidrógeno, somos carbono, hidrógeno, fósforo, ¿cierto? Y demás. fósforo, ¿cierto? Y demás, Para que nitrógeno, vuelvan a ser aprovechadas y se para que vuelvan a reintegren ser en las aprovechadas y plantas, se ¿no? Y que a reintegren la en vez, las ¿quién se plantas, ¿no? En alimenta de que las a la plantas? vez, Pues ¿quién se otros alimenta de animales. las plantas? Pues otros animales. Miremos, entonces ya nos Miremos, están hablando entonces de ya nos están hablando de las clasificaciones. de las clasificaciones, ¿no? Basiomicetes, Entonces, baciomicetes, glomerulomicetes, dijimos cuál va a ser la glomerulomicetes, ya diferencia, dijimos cuál va a ser la la diferencia, forma de la la estructura forma de de la reproducción, ¿no? estructura de reproducción, ¿no? Ya dijimos varias veces, son Ya dijimos varias veces, son entonces asexuales. los basiomicetes Entonces, son un los grupo baciomicetes amplio son de un grupo hongos y amplio tienen de alrededor hongos de y tienen 25.000 alrededor de especies, 25.000 presentarán un especies, aparato presentarán un vegetativo formado aparato por hifas y vegetativo formado estructuras por hifas y estructuras caracterizadas por su origen caracterizadas asexual. Otra vez sexual, por pero es su origen asexual. Otra es sexual, pero miren, es bueno, ahorita asexual. si algo mira. Los Miren, bueno, ahorita si algo miramos. glomerulomicetes Los no presentan reproducción glomerumicetes sexualizada, pues no sí. presentan Y reproducción son conocidos sexualizada, como pues sí. simbióticos, Y ¿no? son Entonces, conocidos esta es como simbióticos, ¿no? la Entonces, esta es clasificación que más la realiza clasificación que más simbiosis con realiza otras simbiosis con otras con plantas. plantas, con plantas. Listo, tendremos los Listo, tendremos los quintridiomicetes y los quintridiomicetes y ascomicetes. los Entonces, los ascomicetes. Entonces, los quintridiomicetes quintridiomicetes más son primitivos los hongos más y son primitivos y acuáticos. son acuáticos. Los Los ascomicetes pues, se consideran uno ascomicetes de los se grupos consideran uno más de los grupos evolucionados más porque evolucionados sus porque hifas tienen una sus membrana hifas de tienen una quitina, membrana de quitina, cuyos cuyos esporangios esporangios son ASCA de tipo sin ASCA células móviles. sin Entonces, células móviles. Entonces, por ejemplo, los miremos ascomicetes, ¿cómo se ven? que, por ejemplo, los ascomicetes, ¿cómo se ven?
sexual, otra vez no. Sexual, otra vez no, de reproducción. Listo, esperemos que cargue. Listo, esperemos que cargue. Entonces, por ejemplo, puede Por verse así. ejemplo, puede verse así, de manera alargada. ¿Cierto? Y se llamarán ascos. Y se llamarán O sea, ascos. si en O el sea, interior, como si en el interior, ¿cómo es que se llamaba en la de los unicelulares? Se me olvidó. La ácido, no, ácido, no, está como por acá. era acá. Creo que era acá. No. ¿No? Si, por ejemplo, en esta se llamaban Si, por ejemplo, en conidosporas, este se llamaban conidiosporas, en este se van a ascos, llamar ascos ascos o sacos. Se dice pero es lo ascos mismo, o la sacos. misma estructura. Pero es lo mismo, es la reproducción. misma estructura de reproducción. Vamos como por acá. Entonces, digamos como por acá. No, le vamos a la 3. Bueno, mientras tanto, entonces, Vamos a la 3. estos Bueno, eran mientras tanto, entonces miremos, podemos por ejemplo, devolver, estos eran asco, ¿no? basidomicetes. Miremos, por ejemplo, los basidomicetes. ¿Cómo se ven y cuál es la diferencia? ¿No? Entonces ya vemos que es distinta. ¿No? Entonces ya vemos que es distinta, Era más alargada, digamos, la forma, ¿no? ya O es sea, más este era más alargado y al- este ya es a la más del unicelular, ¿no? parecido Que a partir de esa estructura se dan a la del unicelular, ¿no? Que a pequeñas, las partir de esa cifras se van estructura a se desprender dan de una manera otras, o sea, distinta. unas pequeñas, las cifras se van a Pues son también desprender de como una manera redondeadas, pero distinta. se van a Pues dividir son también como de redondeadas, manera pero distinta. Entonces, se van a por ejemplo, dividir acá de hay manera distintos tipos de distinta, ¿no? Entonces, formas por de ejemplo, acá estructuras hay reproductivas. distintos tipos de formas de estructuras reproductivas, Bueno, esa ¿cierto? es como la parte importante. Bueno, esa es Ya como vimos la micetes parte y importante. quindiomicetes. Ya vimos ascomicetes y quindriomicetes. Seguimos. Un ejemplo para Un celular sería el ejemplo para Potelus, hongo multicelular es un hongo sería el alimenticio y se da Potelus edulus, principalmente que cerca de es un hongo alimenticio y se da principalmente cerca de pinos, ¿no? sí, que es básicamente que puede hacer Sí, la que es simbiosis. básicamente que Por eso busca estar cerca de los puede pinos. hacer O sea, la simbiosis y por por eso ejemplo, que busca estar las cerca de los pinos, ¿no? O sea, mariposas o que si las por ejemplo, mariposas que las polinizan, mariposas o tipo que si las específico de flor, mariposas no todas polinizan vean la van a un polinizar. tipo específico de flor, no Lo todas mismo, las o flores sea, que vean la van a este hongo polinizar. no con Lo todos mismo, o los sea, árboles va a este generar hongo no con todos los simbiosis árboles va a con generar pinos en específico. simbiosis, Bueno, sino con tenemos los el pinos en específico. Bueno, tenemos el semiliacenta, que va a presentar psilocibe propiedades semiliacenta que va a presentar psicotrópicas, es decir, propiedades causa alteración psicotrópicas, al es sistema decir, nervioso, en causa otras alteración al palabras, sistema nervioso, en otras alucinaciones. palabras, O también hay alucinaciones. gente O que se ha también muerto hay gente intoxicada que se ha muerto por esto, o intoxicada sea, por un hongo por tan o pequeño. sea, por un hongo tan pequeño. O sea, porque O sea, porque de pronto lo confunden de pronto lo otro hongo confunden que, con otro que se hongo que puede es, comer, o sea, que sí se pero puede comer, se ven pero iguales, si no se ven diferencian, iguales, si no diferencian, pues ahí sí se intoxican. se intoxican. Bueno, el que nos Bueno, presentan el es que nos presentan es el que es Microsporum el hongo que audini, que causa es la el hongo infección que causa la infección de de atleta, el pie de atleta, que nos están mostrando. que nos están mostrando. Listo, entonces ahí Listo, entonces terminaría la ahí presentación. terminaría la ¿Hay presentación. alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Actividad. Miremos la actividad. Acá. Tachemos acá. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ay, ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ay, otra vez taché la imán. no. Ay, no, muy tres. Listo. No, taché fue la otra. ¿Alguna pregunta? No, profe, ¿Alguna está pregunta? un poco complejo, pues son dos temas, pero igual, o sea, nombres muy raros, la verdad. Sí, es como más de, Sí, es como más repasar. de repasar. Este está Entonces, fácil. aquí Tienen que este está ubicar fácil. Tienen que ubicar las partes del hongo. las partes del hongo. Pueden guiarse con Pueden guiarse con la imagen que tenemos en con la la imagen que presentación. tenemos en la presentación. Miremos, por ejemplo, Miremos, por ejemplo, el de la clase 4. Creo que está más fácil el de la 5 que el de la 4. Miremos a ver Miremos, qué nos dice. miremos a ver qué nos dice. Sí, profe, en mi caso está más fácil el 5 que el 4. La verdad, el 4 sí todavía como que me confunde un poquito. Bueno, miremos entonces. Bueno, Selecciona la miremos opción entonces. correcta. Selecciona la opción La correcta. bipartición La es una bipartición forma es de una forma reproducción. de reproducción. Pues sería sexual. Pues sería sexual.
¿cierto? Hagámosla ahí de una. Hagámosla ahí de Los una. organismos Los fotosintéticos contienen, ya dijimos, fotosintéticos contienen, ya cloroplasma. dijimos, La cloroplastos. reproducción de los La protistos reproducción de es, los protistos la reproducción de es, los protistos la reproducción de los protistos puede puede ser asexual, no, ser sí. asexual, no, Pongámosle sí. asexual, a ver qué nos Pongámosle dice, porque pues es asexual, la a ver única qué que nos dice, porque puedes, pues es la única que puedes eh, permítame.